Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal llamado Sebasuchan. Soy escritor y autodidacta y mangaka también. Actualmente estoy trabajando en la novela gráfica, o novela ligera, mejor dicho, de El Nuevo Mundo de Hikari. Y como vemos, tenemos a Hikari, sí. No, esta no es Hikari, esta es Nihan, que es una lamia. Y bueno, estamos grabando un timelapse de este video. Yo lo estoy grabando aparte ya en la edición de video para ponerle la voz, ya que los timelapse no se pueden grabar con sonido, ya que escucharía mal, digámoslo así. Y bueno, y como dato curioso, estoy apenas aprendiendo a dibujar en color de agua, por eso estamos ahí, dándole bastante difícil ahí. Pero me da gusto de anunciarles que ya casi ya estoy ya probando ya el segundo volumen del Nuevo Mundo de Hikari, ya que mucha gente me lo estaba pidiendo. Y he estado aquí grabando y editando videos para un canal secundario que también tengo de videojuegos, pero he estado ya, eso ya el canal de videojuegos ya lo pondré en enero del otro año, ya que este año ya está a punto de acabar, pero no sin antes voy a acabar la novela ligera de este Nuevo Mundo de Ikari. Estos colores de agua me están encantando, ya que de por sí dan como una sensación de brillo, de descolorido un poco, pero en fin. Como curiosidad, Nihan es una lamia, como ya le dije, está creciendo a nivel de bastante niveles en la mazmorra, ya que están yendo del pueblo Pangea hacia el más subterráneo, más, o sea, sí, más niveles en la mazmorra, encontrando más dificultades. Y por hacer por un pequeño spoiler, podemos decir que se van a encontrar con unas personas en el nivel 20 de la mazmorra. Recordemos que el pueblo Pangea está en el nivel 10, en la zona segura. Así que, bueno, en el volumen 2, como estoy ya pintando ya la hombrera, por cierto que Nihan junto a las arañas hizo la hombrera con la piel de los murciélagos. Ahora ya, pues como saben, Nihan siempre acostumbra a adoptar todos los bichos o monstruos, como se dice. Así que ya, pues piel de los murciélagos ya como que no. Y bueno, como ven, he estado haciendo, o como ven en las redes sociales, he estado haciendo estos muñequitos aquí a la derecha de la pantalla y abajo que tengo, abajo a la izquierda tengo al lado del bote de agua tengo a una arañita, lo cual me ha encantado hacer como manualidad, ya que, pues sí, puede ser una manualidad, pero está muy bien hecha, ¿cómo es que se llama? O fiel, sí, muy fiel al dibujo. Así que así me acostumbro a como tenerlo siempre. Y también me dice cuando grabo en el celular hasta dónde puedo grabar y para no salirme de los márgenes. Pues como vemos tenemos al Save Create o el derecho de autor aquí en la parte derecha de casi todo el video, porque estoy protegiendo los derechos de autor, ya que me ha asesorado y sí es muy difícil que le quiten o le roben la idea a uno, pero aún así pues ya sabemos cómo son las personas, así que por ejemplo ya le he pagado los derechos de autor, así que estoy más seguro con eso. Y pues sí, ya ahora dejamos de utilizar colores de agua y ahora nos ponemos a pintar con marcadores, no colores estos de madera, lápices de colores, a recalcar un poco y dar un poquito más de sombra en el vestido y en los pequeños monstruos. Está Sebas, el gusano, en los hombros, la araña está abajo a la izquierda, que hasta ahora no le hemos puesto nombre, porque no sé qué nombre deberían ponerle. Yo creo que lo dejaré a la suerte de ustedes para que le ponga un nombre a la arañita que siempre le persigue a Nihan. Si quieren pueden poner su nombre en los comentarios y el comentario más votado próximamente en el libro, en el volumen 3 de pronto saldrá ahí, porque pues no sé qué es que pueda escribir en el volumen 3. Pero bueno, aquí como vemos estamos usando el papel de este papel de arroz y utilizamos a Sebas que creen en porcelaniclón, o mejor dicho en arcilla polimérica, y ese es el que estaba acá.
Bueno, eso lo uso de referencia y estos son los diablillos que pues, no sé, pues en la novela ligera da como más miedo los diablitos, pero bueno. Pero así ya los tengo aquí hechos y pues eso es lo que utilizo de referencia. Para la parte de las escamas de la lamia de Nihan, siempre utilizo este naranja y también lo utilizo para el color piel de Nihan, o mejor dicho, para el color piel de todos los personajes, ya que a mí siempre me han gustado estos colores. Lo uso con los Primacolor de la edición Premier, aunque me han costado bastante, dan bastante, sí, da bastante, mejor dicho, calidad en el dibujo, así que después vamos a colocar este color rosado, porque para el color piel que yo siempre utilizo es primero el naranja, para darle tonalidad oscura, después el color piel rosado, y después ya el color de verdad, que me parece que utilizo, que es color como mostacilla, arena, y el que voy a utilizar ahora, ese sí es el que mezclo todo, y como vemos no es totalmente blanca, así tipo como todos los animes japoneses, no, ella es como un color latina, así todo bien especial, y pues sí, está bien. Si no es que mucha gente dice, es de color blanca, no. Aquí vamos a hacer un brillito un poco pervertido para aquí en la zona del pecho, pero bueno, yo sé que a ustedes les gusta todas estas cosas, así que vamos dándole los últimos retoques. Aquí en los negros, utilizando más negros. Y como dato curioso, si ven que mantengo usando guantes es para no manchar, ya que siempre mancha todos estos colores, quieran o digan que no, siempre manchan. Este dibujo va a estar en la parte final de la novela ligera, con los varios detalles diciendo el nombre, el, las habilidades que tiene, la ropa, así como siempre enseñando ya como para partiendo al otro volumen. Y bueno, por aquí vamos utilizando los últimos detalles del color del cabello. Vamos a ponerle un poco rojo, porque ya es rojizo, pero ahora está cambiando a naranja, ya que está evolucionando y se está convirtiendo más en una lamia, como ya hice. Bueno, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en otra ocasión.